Shalom Alejem, bendiciones. Quisiera compartirles una palabra que es también seguida a la que yo ya estaba dando, que es Romanos 4, ¿sí? Es decir, dimos Romanos 4 parte 1, Romanos 4 parte 2, di otro fragmento más de Romanos, ¿sí? Bueno, quiero dar digamos un título ya ahora de Romanos, capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? Yo quiero que estén orando por mi vida porque cada vez que quiero dar, digamos, un estudio, una palabra o una alabanza, ¿sí? Que el Abacadosh me esté respaldando, además de que Él me respalda, que las almas, que los que me oyen, que los que soy de bendición, también me puedan respaldar en oración para que yo pueda dar lo mejor posible de mí. Debido a que muchas veces ya hice 2-3 veces esta predicación y se cortó, así que es el clave ejemplo de cuántas cosas que pasan, ¿no? Espiritualmente, como que ese mensaje debe ser muy fuerte y de mucha bendición para que pase todas estas cosas. Pero bueno, todo es para su gloria. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, esa parte vamos a hacer una stop y vamos a meditar en esta palabra, ¿sí? Ahora dice, porque no por la ley dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, Abraham en su momento, cuando Abraham, estamos hablando ya en todo Romanos 4, ¿sí? Pablo está tomando a Abraham de ejemplo cuando habla de la fe, ¿sí? Estuvimos hablando de la fe, el Padre de la fe, ¿sí? Estuvimos hablando de todas sus promesas, de todo lo que le prometió Yahweh, de lo que le habló, lo dirigió Abraham, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué dice que su promesa de la descendencia, ¿sí? Es decir, le habló Yahweh a Abraham que salga de su tierra, su parentela, pero también le dio una promesa y a través de la circuncisión, ¿sí? Fue la señal de la justicia, el sello de la justicia, de la fe. Ahora, esa justicia dice acá, ¿sí? Que la recibe él por la emuná, ¿sí? Y no la recibe por la ley, ¿sí? ¿Por qué? En ese momento, acuérdense que la ley y los mandamientos y todo lo que vino de Yahweh fue dado a través de Moisés. Es decir, Moisés vino mucho después que Abraham. Entonces quiere decir que él no recibió la Biblia en promesa para poder cumplir, sino que recibió al Todopoderoso que le hablaba como su amigo, ¿sí? Y que le decía una orden, ¿sí? Una orden para que él se mueva, para que él alcance lo que Yahweh quería que alcance, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos? Que todo era por emuná, ¿sí? Esto era por gracia, ¿sí? Y no era por la ley, no era porque tenía una Biblia diciendo yo tengo una promesa por la Biblia. Esto era por emuná, porque Yahweh le estaba hablando y él estaba recibiendo y él por lo tanto obedecía. Entonces, dice que toda la promesa fue por la fe y la fe lo justificó, hizo justicia. Ahora, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno, entonces, ¿qué hablamos? A través de la ley se conoce los mandamientos,
a través de la ley. ¿Qué es la ley? Primeramente, ¿qué es la ley? La ley, decimos la ley lo que es mandamientos, ¿sí? ¿Dónde están los mandamientos? En la Biblia, en la Torá, esto es donde están los mandamientos, ¿sí? ¿Qué mandamientos? Los mandamientos positivos y los mandamientos negativos, ¿sí? ¿Cuáles son los positivos? Los positivos son los que nosotros podemos hacer y están los negativos, lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, los positivos son aquellos que nos manda Yahweh a decir, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice, los negativos son aquellos que dice que no se puede hacer. ¿Sí? Es decir, no matarás, no hurtarás. Esos son los mandamientos que está acá. Esa es la ley. Esa es la ley. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de eso, de lo que nos manda. ¿Sí? ¿Qué hay también en la ley? Bueno, en la Biblia está la historia de Israel. En la Biblia encontramos historias de personas que realmente, ¿sí?, vivieron situaciones de vida y están escritas en la Biblia, ¿sí? Están escritas por hombres, dice, inspirados por el Ruach de Adonai, ¿sí? Ellos están inspirados, ¿sí?, por la presencia del Padre, han escrito, ¿sí?, en la Biblia, ¿sí?, han contado todo lo que ha sucedido. Ahora, esa es la ley, ¿sí? Vamos a dejar en claro primero qué es la ley. Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe. Es decir, ahora Abraham nos dio la fe. ¿Sí? A través de Abraham tenemos la fe, la justificación. Ahora, a través de Abraham tenemos la fe, la justificación y tenemos la promesa. Ahora, a través de la ley, que tendríamos la ley, solamente lo que es por ley, ¿sí? Lo que es solamente por ley no es fe, no es solamente fe. Es decir, hay personas que, digamos, toman promesas, ¿sí? Y no es solamente, ¿sí?, por la fe. Es decir, Abraham se movió porque Yahweh le habló y le dio una promesa, ¿sí? Ahora, no tenía la ley Abraham, ¿sí? Porque la ley, en definitiva, la ley es para indicar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿sí? La ley nos indica, pero Yahweh en ese momento no estaba dándole la ley a Abraham, ¿sí?, para guiarlo como se la dio a Moisés, como se la dio a Moshe. Abraham no se la dio así. Abraham directamente fue guiado por Yahweh porque él era un profeta, además era un profeta de Adonai, que él hablaba como un amigo, ¿sí? Ahora, dice que si fuera todo por la ley, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, ¿qué marca la ley? La ley marca, ¿sí?, entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Debemos honrar al padre y a la madre. ¿Qué debemos hacer? Debemos guardar el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. ¿Qué no debemos hacer? Bueno, no debemos matar, no debemos hurtar, ¿sí? Mandamientos positivos, mandamientos negativos. Eso marca la ley. Ahora, en este momento, dice que la persona que no tiene la ley, ¿quién es la persona que no tiene la ley? La persona que no tiene la ley es la persona que no lee la Biblia, la persona que no ha entregado su vida al Mesías, la persona que no le ha creído a la Torá, la persona que no vive conforme a la Biblia, la persona que no vive conforme a los mandamientos de Yahweh, la persona que no quiere hacer la voluntad del Padre, la persona que no le interesa los mandamientos. ¿Y qué pasa con esta persona? Es una persona que vive conforme a las costumbres del mundo, ¿sí? Las personas que no conocen, ¿sí?, al no conocer la ley, al no conocer lo que es bueno y malo, lo que dice la Biblia, no pueden hacerlo. Es decir, viven según su libre albedrío, viven según sus pensamientos, sus sentimientos, y esa es su ley, ¿sí? Las costumbres de este mundo, ¿sí?, se mueven, por eso dice personas del mundo, personas gentiles fuera de la ley,
¿sí? Porque viven según sus pensamientos y según las costumbres del mundo. Las personas que viven según la Biblia, ¿sí? Tienen un entendimiento espiritual y quieren obedecer, porque muchas veces leemos la Biblia, pero no, si no obedecemos es, digamos, lo mismo que la tenemos, pero no la cumplimos. Entonces no se produce el poder del Padre Celestial. ¿Sí? No podemos producir nada si no la tenemos, pero no la cumplimos. Ahora, estas personas que no tienen la ley de Yahweh, ¿sí? Son las personas que no se les cuenta la transgresión. ¿Por qué? Porque en la ignorancia, ¿sí? No han llegado a la luz y no se le puede contar a una persona que no sabe, que no entiende, ¿sí? Que no entiende lo que es pecar, que no entiende lo que es equivocarse, que no entiende lo que es está mal eso, no se le puede contar de pecado, ¿sí? De transgresión bíblica no se le puede contar porque es una persona que no llegó al camino, vive en sus pensamientos, en las costumbres del mundo y en oscuridad. Porque ¿qué es la luz? La luz es conocer la Torá. La luz que es el Mesías, que nos lleva al Abacadosh, al Padre Celestial, que es la luz, ¿sí? Entonces, si entendemos nosotros que conociendo las leyes y cumpliéndolas tenemos luz en nosotros, entonces las personas que no pueden, que no conocen, que no entienden, no viven bajo la Torá, no viven bajo las leyes, por lo tanto no tienen transgresión de la ley espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya viven bajo las costumbres del mundo, ya viven bajo su condición de oscuridad, ¿sí? Y no se le va a contar como pecado, ¿sí? No se le cuenta hasta que ellos lleguen a la luz. Y cuando uno llega a la luz, cuando uno acepta el Mesías, cuando uno acepta la Torá, la Biblia, las leyes en su vida, ¿sí? Entiende qué es bueno y qué es malo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces ahí se te empieza a contar, ¿sí? Se te empieza a contar el pecado, ¿sí? Se te empieza a contar si vos transgredís, se te empieza a contar esto es pecado. Entonces acá estás transgrediendo. ¿Y quién es más o menos el que te puede revelar? Es decir, tu corazón, tu mente, está la ley, el entendimiento, el Rúa de Adonai de santidad, te convence de pecado, de justicia, de juicio, te convence, ¿sí? De una conciencia de pecado, por lo tanto, es decir, uno puede pecar sin querer, inconsciente, ¿sí? Pero cuando hay un pecado de esclavitud, conociendo la ley, ¿sí? Uno ya está transgrediendo la ley como a propósito, agrede, ¿sí? Y ya es un pecado de esclavitud. Así que uno no se aparta de ese pecado, no se arrepiente de ese pecado. Entonces, el Abacadosh ahí, ¿sí? Muestra la transgresión. ¿Sí? Muestra la transgresión, ¿por qué? El que realmente se quiere arrepentir de sus pecados se aleja de sus pecados, se arrepiente, se aleja, ¿sí? Comienza uno puede, digamos, pecar, pero no vivir bajo la esclavitud del pecado. Podés pecar, pero es normal, digamos, en los pecados normales, inclusive hay pecados fuertes, pero uno tiene que arrepentirse y uno tiene que alejarse de esos pecados para no seguir cumpliendo, vivir bajo esclavitud de pecado. Así que ahí viene la condenación, cuando es vivir bajo una esclavitud y no querés salir de la esclavitud del pecado, conociendo la ley. ¿Sí? Entonces eso es peor que una persona que realmente no conoce y vive bajo pecado, pero por su ignorancia. ¿Sí? Esas personas no se les son contado el pecado como, digamos, personas que tienen la ley y viven bajo esclavitud de pecado. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Para Yahweh pesa, le pesa al que uno conozca y el otro que no conoce. ¿Sí?
Cuando esa persona viene a conocimiento, ahí se le empieza a contar, ¿sí?, sus pecados, sus transgresiones. Ahora, por eso dice acá que pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Así que decimos que la fe es por gracia, regalo. ¿Sí? Cuando uno tiene un regalo, ¿sí?, es decir, la salvación es por regalo, ¿sí?, y es por fe. Ahora dice, la gracia significa regalo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Sí? Entonces, ¿para qué era firme? Para toda la descendencia. Es decir, la descendencia de Abraham fue firme por la fe. Toda la descendencia de Abraham fue justificada para salvación, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Sí? La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Es decir, Abraham era padre de naciones, ¿sí? Es decir, Abraham, por causa de creer, ahora era padre de naciones. Aleluya. Delante de Yahweh, quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ahora dice, por tanto, aleluya. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Yahweh, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Es decir, dice que acá Abraham creyó, ¿sí?, en esperanza contra esperanza. ¿Sí? ¿Cuántas veces, ¿sí?, pudo haber venido la duda en Abraham? Pero dice que él creyó, lo tenía bien claro con quién estaba hablando y de quién estaba confiando, a quién le estaba confiando su emuná, su fe. Ahora, ¿por qué decimos de esperanza contra esperanza? Si vamos a ver ahora un poquito más, Abraham no era de un hombre joven, era un hombre bastante avanzado en edad, ¿sí?, una persona de 90, 100 años, ¿sí?, que se le estaba dando una promesa de descendencia y él tenía que creer, ¿sí?, tanto para él como para su esposa, ¿sí?, una mujer también avanzada en edad y estéril. Era todo un desafío, ¿sí?, de esta manera creer. Ahora, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Se entiende? Era la promesa a los 100 años, ¿sí? Y él no miró su cuerpo, que decía que ya prácticamente decía, no podré ser padre de naciones. Ahora, ¿qué le dio Yahweh para decir, vas a ser padre? Bueno, le hizo mirar las estrellas. Le hizo mirar las estrellas para que decir, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Sí? De sus lomos tenía que nacer naciones. Iban a venir una descendencia Kadosh, santa. Ahora, la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Yahweh,
sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Yahweh. Es decir, la mujer, su esposa, Sara, no solamente era avanzada en edad, sí, tenía 90 años, sino que también era estéril. Nunca había podido tener un hijo. Es decir, era totalmente imposible esa situación de tener un hijo. Ahora, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahshua, a don nuestro, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, no solamente le fue contado por justicia a Abraham, ¿sí?, que él confiara plenamente, sino que también, decía Pablo, nosotros, ¿sí?, nos fue contada por justicia también al creer todo esto y al creer al que levantó de los muertos al Mesías, ¿sí?, al que le levantó de los muertos, al que hizo que resucite, ¿sí?, estando muerto, hizo que resucite, ¿sí?, sea glorificado, ¿sí? Yahshua HaMashiach fue glorificado, murió pero resucitó, ¿sí?, no quedó en la tumba. Ahora, Abraham, siendo como un hombre de edad, dice, no mirando su condición, ¿sí? Entonces, dice, como su cuerpo casi como muerto, de 100 años, no miró su condición de que iba a tener un vigor y una vitalidad de un hombre joven, de tener descendencia de sus lomos y venir naciones de él. Una descendencia Kadosh. Ahora, ¿qué podemos decir? En medio de toda esta descendencia Kadosh que viene de Abraham, ¿no? También tenemos varias, digamos, voy a dar varias situaciones, ¿sí? Ahora, en medio de todo eso, no fue todo perfecto para Abraham. En medio de todo eso, pasaron años para tener la promesa y en medio de todo eso, Sara entra en incredulidad. Ahora, cuando Sara entra en incredulidad, lo que sucede es que ella, teniendo una esclava, Agar, se la da a su esposo, ¿sí?, para, dice, tener descendencia por causa de esa esclava para ella. ¿Sí? Ese hijo sería como ella, porque todos los esclavos eran como, le pertenecían, ¿sí? Entonces, lo que ella iba a tener descendencia supuestamente iba a ser su hijo, ¿sí? Ahora, le da esta mujer, ¿sí?, y Yahweh no había mandado esta orden. Por lo tanto, fue una transgresión, ¿sí? Esto lo que por incredulidad de Sara, de que ella se veía que pasaban los años, no podía tener hijos, y ella veía la condición de 90 años, la imposibilidad total, entonces creyó que quizás, ¿sí?, la promesa se iba a cumplir con ese hijo. Pero no iba a venir de ese vientre, sino venía del vientre de Sara. Ahora, Ismael nace de esta mujer Agar, ¿sí?, y crece. Y bueno, cuando crece, Sara se queda embarazada, se cumple la promesa en Isaac, tiene Isaac, y con los años Ismael se burla de Isaac, y en esta burla se produce una contienda tan grande que Sara decide decirle a su marido que la haga exiliar a Agar y a su hijo Ismael. Ahora,
A Abraham le parece muy duro esto, pero a Yahweh no le pareció así. ¿Por qué? Porque Yahweh dice, también en su palabra, que la esclava no va a heredar, ¿sí?, con la libre. La libre es Sara y la esclava era Agar. Una mujer egipcia, ¿sí?, que también estaba bajo la condición de los hebreos, bajo la condición de Abraham, bajo sus mandamientos, digamos, bajo la fe, pero realmente Yahweh no había mandado esto. Así que Yahweh le dice que escuche a su mujer y que realmente expulse a Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque iba realmente a poseer la promesa y venía de los patriarcas, iban a venir de Isaac y no de Ismael. Ismael, por lo tanto, y con su madre Agar salen de la tierra para Egipto. Ellos, digamos, tienen otras descendencias, ¿sí? Y bueno, y Isaac tiene la descendencia de Israel, ¿sí?, de las tribus de Israel, de los patriarcas de Israel y la descendencia Cado, que es la descendencia santa. Ahora, tras esta transgresión y tras este exilio, ¿sí?, de esta mujer, ¿sí?, por causa de la transgresión, porque decimos que cada transgresión que no mandó Yahweh, se puede producir un exilio. Ahora, ¿qué decimos? Ese exilio, ¿cómo lo sabemos? Eva y Adán pecaron y Yahweh los exilió, ¿sí?, del jardín del Edén. Hasatán y sus demonios han pecado, se han rebelado y Yahweh los exilió del cielo a la tierra. Ahora, la transgresión esta de Agar y Ismael también produjo un exilio. Entonces vemos, inclusive podemos ver también en Caín. Caín mata a su hermano y Yahweh lo saca de la tierra. Cada transgresión en la Biblia produjo un exilio. ¿Se entiende? Así que muchas veces tenemos que ver el actuar y el mover de Yahweh. Ahora, muchas veces, ¿por qué no se cumplen las promesas? ¿Por qué no se cumplen las promesas? Las promesas no se cumplen muchas veces porque nosotros, ¿sí?, si vivimos bajo pecado, vivimos bajo esclavitud, vivimos bajo transgresión, si vivimos bajo nuestros pensamientos en desorden, entonces Yahweh no te va a dar las promesas que, aunque Él te dio una promesa, no te la va a dar en un desorden, en pecado, en esclavitud de pecado, en tibieza, en toda una situación que Yahweh es fiel bajo una condición de obediencia. ¿Sí? Yahweh es fiel bajo una condición de obediencia. Entonces vemos, a ver, si Yahweh muchas veces podía haber perdonado y restaurado muchas cosas y no lo permitió. Bueno, vamos a ver la vida del rey Saúl. El rey Saúl tuvo una orden espiritual por el profeta Samuel. Yahweh mandó exterminar a Amalek, un pueblo de maldición, ¿sí?, un pueblo que venía enemigo de Israel. ¿Qué hizo Saúl? Se fue a ese pueblo, tomó lo mejor que a él le parecía, esclavos, animales, cosas, y él realmente no destruyó todo Amalek. Destruyó lo que a él le pareció mal. Es decir, por conveniencia trajo lo que a él le pareció bueno. Y esa no fue la orden divina, sino que él destruya todo Amalek. Ahora, Samuel se entera de esto y digamos, este pecado de Samuel, este pecado de Saúl llega a los oídos de Samuel. Samuel viene a hablar a Saúl y le dice a Saúl: realmente no has cumplido la orden de Yahweh.
no has destruido todo Amalek como te fue ordenado. Es decir, en un principio tenías un corazón como para con Yahweh, para reinar. Ahora tu corazón se extravió. Era un hombre incircunciso de corazón, era un hombre tibio, se volvió un hombre que no podía obedecer. Entonces, por lo que tú hiciste, Yahweh te corta, te saca del reino. Ya no vas a gobernar. Es decir, Saúl tenía promesas para él y su descendencia. Totalmente. Era una bendición para ellos reinar y que Israel esté bajo ellos. Ahora, bajo la condición de transgresión, se le cortan las promesas y Yahweh decide levantar a otro hombre y a ungir a uno que era conforme al corazón de Yahweh. Un joven, que era un pastorcito, ¿sí? Se llama Pastor David, 17 años, quizás menospreciado por sus hermanos, porque él solamente estaba con las ovejas, nadie le daba esperanza, nadie lo tomaba en cuenta, ¿sí? Pero él estaba cuidando las ovejas, él lo hacía con amor, él lo hacía con dedicación, él le honraba a Yahweh, él le creía, era un hombre que Yahweh estaba mirando su corazón. Él defendía a sus animales de los osos, de los leones, ¿sí? Y en esa humildad, Yahweh mira ese corazón, dice, este hombre va a ser para reinar. ¿Sí? Entonces, Saúl se entera esto y pide perdón. Es como que él quiso rectificar. Pero ¿qué pasó? Yahweh le permitió rectificar a Saúl. No le permitió. Le dijo, así como tú no hiciste caso, ¿sí? También yo te saco el reino. Él toma el manto de Samuel y se le corta. Así como tú no pudiste cumplir, así como se rompe este manto, así se rompió tu reino, se cortó tu reino. Por eso Saúl tenía la promesa de bendición, de salvación, pero él y su hijo mueren en la guerra. ¿Quién queda en esa misericordia? En esa misericordia queda el hijo de Jonathan, ¿sí? Vendría a ser el nieto de Saúl. La única misericordia que Yahweh tiene es en el nieto de Saúl, ¿sí? Que David hace esa misericordia. Ahora, si nosotros vivimos bajo transgresión, nosotros vivimos, es decir, no podemos pedirle a Yahweh que Él tenga con nosotros, que Él haga todas las promesas que nos podemos tener, si nosotros vivimos bajo esclavitud, bajo pecado, haciendo nuestro libre albedrío. Es decir, eso queda para personas sin ley, ¿sí? Pero personas bajo la ley de Yahweh no pueden vivir bajo transgresión, bajo pecado, bajo tibieza, bajo incircuncisión del corazón, bajo yo pienso y hago lo que me parece, ¿sí? ¿Sí? Los que realmente viven bajo la ley tienen que vivir bajo la voluntad de Yahweh, ¿sí? Bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para explicar, hay mucho para entender, pero solamente Yahweh nos haga entender los caminos. ¿Sí? Muchas veces hay personas que han querido restaurar cosas, pero Yahweh dice a todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para, digamos, para sembrar y para cosechar, para poner y para sacar. Y así dice Yahweh que todo tiene un tiempo. Es decir, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿sí? Que tienen mucha sabiduría y entendimiento. Es decir, Yahweh da los tiempos, ¿sí? Los tiempos son exactos para que se cumpla su voluntad. Es decir, Yahweh dio el sol para que cumpla una función, dio la luna para que cumpla otra función. La luna no le va a dar algo específico que es para que alumbre la oscuridad una función. Al sol también. Entonces quiere decir, y todo tiene un tiempo exacto, un orden exacto, un hora exacto.
Es decir, nosotros tenemos también, ¿no? Nos creó con un orden exacto, con una función exacta y, ¿sí? Y en un momento exacto. Si todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su proceso y todo Yahweh hace conforme a su voluntad. ¿Sí? Ahora, nosotros como hijos del Altísimo, ¿sí? Si somos escogidos realmente, si realmente queremos cumplir su voluntad, Yahweh va a mostrar todas las cosas, porque por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Inclusive, hay muchas personas que se quisieron arrepentir, pero ya, ¿sí? No pudieron, porque Yahweh no les permitió. Judas fue uno, ¿sí? Judas fue uno, no le permitió. Es decir, ¿quiso tener un arrepentimiento Judas? Sí, sí, quiso. Pero Yahweh ya conocía su corazón y no le permitió, ¿sí? Es decir, tenía promesa. Realmente hay muchas cosas que están escritas como profecías, sino tampoco, también no se iban a cumplir con el Mesías, ¿sí? Porque uno tenía que entregarle. Así que uno ya estaba escrito para que esa obra se haga. Ahora, Yahweh conoce todas las cosas. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él todo lo conoce, todo es todopoderoso, ¿sí? Y Él está en todos lados a la vez, ¿sí? En nuestros corazones, ¿sí? Donde Él quiera permanecer, ¿sí? En las almas, en los corazones de las personas. Entonces, Yahweh hace como quiere, ¿sí? Y muchas veces nosotros, ¿sí? Entendemos, y bueno, esto es una promesa, esto quiero hacer, esto también. Ahora, Yahweh te lo permite, Yahweh te aprueba, ¿sí? Yahweh te dijo, Yahweh te ordenó, ¿sí? Si vivís bajo una condición de pecado, ¿será que Yahweh lo cumpla? ¿O será que Yahweh diga hasta acá y luego Yahweh cambie de planes? ¿Sí? Entonces es como que hay que meditar, ¿sí? En la voluntad del Abacadosh, ¿sí? Todo lo que Yahweh quiere hacer y todo lo que Yahweh se propone, ¿sí? A través de las personas, ¿sí? Porque Yahweh es justo, es bueno, es verdadero y Yahweh muestra su perfecta voluntad. Pero mientras que estés conectado realmente Yahweh no va a hablar, ¿sí? A personas bajo transgresión. Es decir, si no te habla, si no te muestra, si no te guía, si no te revela, es porque algo, o no le crees realmente, porque Yahweh en la incredulidad tampoco se muestra, o no hay conexión, ¿sí? No hay intimidad espiritual y vivís bajo esclavitud, vivís bajo pecado. Entonces, cuando uno abre puertas al enemigo, cuando uno abre puertas al pecado, ¿sí? Yahweh no se manifiesta, ¿sí? Yahweh no puede manifestarse bajo la esclavitud de una persona de pecado, ¿sí? Salvo que le pueda mostrar algo para que se arrepienta, pero no puede manifestarse de decir, te estoy guiando, te estoy mostrando mi voluntad todo el tiempo, te estoy dirigiendo como se dirigía a los discípulos, que ellos estaban consagrados para cumplir, ¿sí? Su voluntad. Entonces, ahora, cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, cuando nosotros hacemos nuestro libre albedrío, Yahweh ahí no está. Él no está bajo los pensamientos del hombre muchas veces, porque dice, mis pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre, mis caminos son más altos que los caminos del hombre. Entonces, ahora, si Yahweh se digna, ¿sí? A revelarte cosas, ¿sí? Es porque Yahweh realmente quiere cumplir una obra, pero si Yahweh no revela nada, Yahweh no muestra nada, no entendés nada, es porque realmente, primeramente, no hay conexión espiritual, quizás tu vida no está conforme al orden espiritual de Yahweh, ¿sí? Y hay cosas que uno tiene que sacar y son terminantes para Yahweh. Si no se sacan, Él no puede obrar en las vidas. No puede cumplir esos propósitos. No puede hacer nada con la persona. Y por eso tiene que limpiarla, por eso tiene que cambiarle, por eso tiene que tratar con esa vida, por eso tiene que hacer mucha obra espiritual en esa vasija
que somos nosotros, ¿sí? Para poder redimir, para poder cambiar, para poder direccionar, ¿sí? Y entender realmente los caminos de Yahweh. Cuando todo esto sea para su